si podemos ir empezando. Mi nombre es Luis Pérez, doy un poco la bienvenida en nombre de nuestro instituto y de nuestro director. Nuestro instituto, que hasta hace unos meses se llamaba Instituto de Biología Molecular y Celular, pero me pareció que eso era demasiado fácil de decir y ahora nos llamamos de otra manera. Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche, o IBIBE, está puesto ahí. Ya me tengo yo que ir acostumbrando. Llevamos ya como 30 ediciones de esta actividad que llamamos Ciencia con Tapas, y yo, por no repetir mucho la introducción de siempre, que cada vez la hago más corta, pero bueno, por lo menos decir que es una actividad divulgativa que organiza y promociona nuestro instituto, y fue una idea que se nos ocurrió de sacar un poco la divulgación científica de nuestras aulas, de nuestras salas de seminarios, del campus de la universidad, y llevarla a un sitio más cercano y más accesible a la gente, de manera que entendiese que se le va a contar la ciencia de una manera, a un nivel muy sencillo y muy divulgativo, y que además se le va a dar la opción de participar, de hacer sus preguntas, de expresar sus opiniones. Y así arrancamos y llevamos, como digo ahora, de orden de 30 ediciones, que lo hacemos casi siempre aquí en la Universidad de Alicante. Hoy traemos el tema del cerebro, de la actividad cerebral. No es la primera vez que tocamos el cerebro en la Ciencia con Tapas, pero en anteriores ocasiones hablamos más bien del cerebro, por así decirlo, patológico, porque tratamos el Alzheimer y tratamos las adicciones, ¿no?, relacionadas con una sustancia que se libera en nuestro cerebro. Hoy vamos a cambiar y vamos a hablar del cerebro, pero ya un poco más sano, ¿no? Y además es la primera vez que vamos a tener música en la Ciencia con Tapas, pero ya les dejaré que les cuenten los expertos. La música, con gentileza de Octavio y Sandra, que vienen del Observatorio de Música de Alicante, y paso ya a presentar muy brevemente al doctor Eduardo Fernández Jover, director del grupo de Neuroingeniería Biomédica del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, que tiene una larga carrera de investigación, siempre en proyectos sobre patologías neurológicas y sobre todo en la ayuda a la asistencia a la visión, cómo ayudar a las personas con ceguera. Y también está con nosotros la doctora Dolores Lima, ingeniera civil, doctorada también en el instituto y compañera del grupo, el mismo grupo que el doctor Fernández Jover, que aunque dicen que la cara es el espejo del alma, ella se dedica más a cuantificar y clasificar las emociones de una manera mucho más científica. Y yo creo que sin más lo que voy a hacer es ceder la palabra a ellos para que nos expliquen de qué va esto de la música, la actividad cerebral. Bueno, en primer lugar quería un poco agradecer la invitación a Luis, a María José, al Instituto de Investigaciones en Biotecnología Sanitaria, al UIB de la Universidad Miguel Hernández, por su invitación para participar en este evento, que tengo que reconocer que es algo completamente inusual para mí. Yo no estoy acostumbrado a venir a hablar en la FNAC, sino que lo más habitual para nosotros es hablar en un contexto científico, pero lo que vamos a intentar hoy, esta tarde, es aproximarnos todos a la pregunta que surge ahí. Una conversación con el cerebro. ¿Podemos realmente hablar su lenguaje? Y sí que me gustaría que todos entendiéramos que afortunadamente empieza a ser posible y que eso además tiene implicaciones para muchas cosas. En el contexto, por ejemplo, para adquirir conocimiento, para saber cómo se procesa la información, pero también en muchos casos patológicos. Este es un poco el protagonista de esta tarde. Aquí veis un cerebro y aquí lo que estáis viendo es un CD. Un CD que puede leer, porque lo que hace el cerebro básicamente es registra información. Ahora mismo todos me estáis oyendo con el cerebro, pero también me estáis viendo. Y todo eso lo hace el cerebro. Después vamos a contar, afortunadamente hoy tenemos la colaboración del Conservatorio Profesional de Música de aquí de Alicante, uno de sus profesores, Octavio, y está con nosotros también Sandra, que lo que vamos a intentar, un poquito más adelante, antes os quiero explicar cómo se puede llegar a conseguir eso, es registrar la actividad del cerebro, en este caso de Sandra, mientras que ella toca la viola. Va a tocar una pieza corta
y veremos si somos capaces. Hay que tener en cuenta que no estamos en el contexto ideal, normalmente hay que estar en un laboratorio, etcétera, pero lo vamos a intentar a ver qué es lo que pasa. Y os preguntaréis, ¿para qué queremos comunicarnos con el cerebro? ¿Eso sirve de algo? Pues eso sirve de mucho, porque de entrada es lo que utilizamos todos. Todos sentimos las emociones, vamos a hablar también de emociones, y todo eso lo hacemos con el cerebro. Pero no solamente cosas normales. Aquí os traigo, por ejemplo, veis Stephen Hawking, todos lo conocéis, es un cerebro privilegiado, ya nos gustaría a nosotros tener un cerebro como que tenía él, pero él padecía una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, de manera que su cerebro funcionaba perfectamente, mejor que el de todos nosotros probablemente. Pero sin embargo no era capaz de dar órdenes a sus músculos, a todo su cuerpo. Pero imaginar por un momento que fuera posible decirle a Stephen Hawking, mueve tu mano, ¿qué pensáis que pasaría? La mano no se movería. Pero, ¿y si registráramos su cerebro, qué pasaría? Pues eso se ha hecho, y es lo que veis aquí, por ejemplo, lo que veis ahí en coloritos, cuando, esto no pertenece a él, pero cuando una persona piensa, aunque tenga tetraplegia y quiere mover su mano, pues realmente se activa esa zona. Entonces, imaginaos que fuera posible coger eso, y a lo mejor él no puede mover la mano, pero podríamos mandar esa información a un brazo robótico, hacer, por ejemplo, que se encendiera una luz o se apagara una luz, y eso que parece ciencia ficción realmente no lo es. Pero además hay más cosas. Imaginaos, y ahora que estamos en Darkland, he traído una película de cuando una serie, no, esto todavía no estaba en Netflix, a lo mejor los que sois más mayores os acordáis, esto era El hombre de los 6 millones de dólares. Cuando yo era pequeño, estamos hablando de los años 60, 70, pues era una serie muy conocida, y aquí lo que veis es un astronauta, Steve Austin, que lo que pasa es que lo mandan a una misión y desafortunadamente al no sale mal, hay un accidente, y lo que le pasa es que el vehículo en el que iba cae, pero lo que dicen es que afortunadamente, estamos hablando de los años 70 aproximadamente, dice no pasa nada porque tenemos la tecnología. Se ha quedado ciego, pero no pasa nada porque podemos tener un ojo artificial. Se ha quedado, ¿veis? Ese es el ojo que le ponen. Claro, en los años 70 no existía esa tecnología, pero los científicos ya pensaban que eso se podría llegar a hacer. ¿Veis? Un miembro robótico, unas piernas que pueden, y todo eso ya se podía empezar a pensar. Entonces, la idea es, igual podemos coger un miembro biométrico, un ojo artificial y mandar esa información al cerebro para que lo decodifique, y sabéis que eso ya se está pudiendo hacer. Y cuando hablamos de estas cosas, casi siempre pensamos que esto lo estamos consiguiendo ahora, que esto es nuevo, que se nos acaba de ocurrir, pero realmente tampoco es así. Este es Hipócrates, el padre de la medicina, hace ya 2600 años, cuando el oráculo de Delfos en aquella época todavía predecía el destino de los hombres, él decía que el hombre debería saber que desde el cerebro, y exclusivamente desde el cerebro, surgen todos nuestros placeres, dichas, alegrías, todo surge desde el cerebro. Y hoy en día lo que pasa es que tenemos unas herramientas increíbles para ver el cerebro. Hoy de todo esto, por ejemplo, lo que veis ahí, esas imágenes, es como una imagen del cerebro real, es como coger a una persona, abrirle el cráneo y ver lo que tiene dentro. Pero podemos no solamente ver eso, podemos ver las proyecciones, los cables que van de un sitio a otro, los compuestos químicos que hay ahí. Realmente todo esto ha supuesto una revolución. La tecnología está revolucionando la medicina. Y eso pasa en todos los ámbitos. Yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina que a veces estabas en urgencias, venía alguien con un dolor abdominal y cuando no sabían muy bien lo que era, pues hacía una cosa que se llama laparotomía exploratoria, que es, no sé lo que pasa, abro y miro. Claro, hoy en día ya no se hacen esas cosas, tenemos todas estas herramientas. De hecho, incluso las cirugías empiezan a ser con cirugías que se llaman mínimamente invasivas, con pequeños orificios que tenemos. De hecho, hoy en día todo es mínimo, todo tendemos a que sea mínimo. Pero nos podemos intentar aproximar a todo eso. Pero una de las cosas cuando empezamos a aproximarnos es que nos damos cuenta que el cerebro nos engaña. Seguro que recordáis de qué color era el vestido este. Y surgen las ideas de si era azul, de si no era azul, etc. Hubo mucha controversia y eso no es más porque el cerebro procesa en función del contexto. Aquí tenéis, por ejemplo, pues la chica, una de las chicas es más azulada, otra es más amarillenta, y en función de eso
lo vemos el vestido, es el mismo, es exactamente el mismo vestido. Lo vemos de un color o lo vemos de otro. Por ejemplo, si miráis esto, no sé si veis que giran las ruedecitas, es una imagen estática. Aquí no gira nada. Entonces, en una imagen estática, nuestro cerebro la interpreta como algo que se mueve. O aquí, intentar contar los puntos blancos y negros. Se mueve, cuando vas a un punto se va al otro, etc. No estamos haciendo nada, no es ninguna película, tal, pero eso, nuestro cerebro nos engaña. Y nuestro cerebro, y todo eso, lo recibimos por el ojo y es la única información que llega al cerebro. Al cerebro llega información de todo y lo malinterpretamos. O mirad los colores, por ejemplo, aquí. No sé si veis igual, este cuadradito y este, ¿lo veis del mismo color? Ahora quito el resto y fijaros, ese es el color que tiene. Ahora lo vuelvo a poner. Depende del contexto. Nuestro cerebro nos está engañando y pensar, ¿y esto sirve para algo o tal? Pues mirad ahí. ¿Alguno de vosotros ve el animal que os puede comer? Ahí hay un animal que si no lo vemos nos puede dar un disgusto serio. ¿Alguien lo encuentra? Ahora lo voy a poner en color, porque las personas utilizamos el color. ¿Lo veis ahora? Vuelvo para atrás. Ahora ya lo veis, porque ya sabéis dónde está. Pero realmente las personas utilizamos la información del color. Y lo utilizamos para nuestro día a día. Por eso es muy importante todo lo que hace el cerebro. Entonces, uno de los científicos que empezó a aproximarse a todo esto es William Penfield, que es este señor, que era un cirujano, un neurocirujano canadiense, y lo que hacía William Penfield estudiaba, entre otras cosas, la epilepsia. Sabéis que hay pacientes, que hay personas que tienen muchas crisis epilépticas, muchas se pueden tener más de una hora, o sea, no pueden hacer una vida normal. Entonces, cuando los fármacos no funcionan, en algunos de estos pacientes que los fármacos no funcionan, lo que se hace es que se mira qué parte del cerebro es la que da lugar a esa crisis epiléptica y se quita. Pero imaginar que a alguien le hacen esto, le quitan una parte del cerebro y lo dejan ciego, lo dejan sordo, lo dejan que no pueda andar o que no pueda hablar, pues se lo pensaría antes de eso. Entonces lo que hacía, esto es una cirugía real de Penfield, él lo que hacía era ir poniendo numeritos en distintas zonas del cerebro y estimulaba. Y por ejemplo, se daba cuenta que si estimulaban esta zona de aquí, el paciente a lo mejor se le movía una mano o un dedo. O cuando estimulaba por aquí detrás, el paciente decía, ¡ay, veo como un puntito de luz! Entonces iba diciendo, esta zona es motora de la mano, esta zona tiene que ver con la audición, esta otra zona tiene que ver con esta otra cosa. Y así poco a poco los científicos han ido haciendo cosas para comprender mejor cómo funcionaba el cerebro. Y uno de los investigadores que ha trabajado mucho en estas cosas es español, es José Manuel Rodríguez Delgado. Esto es un experimento de 1952. En el año 1952 ya, fijaros, aquí lo que hace es que coloca un electrodo en un gato y pasa corriente en el cerebro y fijaros que el gato levanta la pata. Esto podría servir, por ejemplo, pues para imaginar, pues para una persona parapléjica o que no puede movilizar un determinado músculo pasando corriente, y eso ya se hace. Pero el experimento más conocido, por el que es más conocido José Manuel, no es este, sino es este otro. Aquí tenéis al científico, es este señor que está aquí con la capa, y lo que hizo fue implantar electrodos en un toro, en un novillo, en la zona de la agresividad. Entonces se supone que cuando pasaba corriente, el animal iba a dejar de ser agresivo, y el experimento consistía en que implantaba y le decía al toro, venga, ven, para que insistiera, y el toro empieza a investir, y cuando está muy cerquita, le daba un botón, y se supone que el toro tenía que parar. Claro, yo no me atrevería a hacer este tipo de experimentos, no sé. Los investigadores de antes eran muy osados, hacían unas cosas que realmente son impresionantes. Esto tuvo mucha repercusión, aquí está el investigador, fijaros, esto es cuando aparece en el New York Times. Hablan del matador, con un equipo de radio consigue parar a un toro. Hablaban de un toro de lidias, un toro más pequeñito, etcétera. Pero fijaros, aquí está, prácticamente el animal está a medio metro cuando se para. Claro, si no le da tiempo a pararse, no hay problema, hay más investigadores. Podemos coger otro, o coger a la gente del grupo. Aquí hay gente ahora mismo que ha trabajado en nuestro grupo de investigación, no pasa nada, podemos ir poniendo a los becarios y tal para hacer este tipo de experimentos, pero ya podéis imaginaros que eso no es excesivamente ético.
Pero eso sí que puede servir para tratar patologías. Pensar, por ejemplo, qué pasa en los pacientes de Parkinson. Los pacientes de Parkinson lo que tienen son los movimientos incontrolados y a lo mejor este tipo de tecnología les puede ayudar. Es una patología que cada vez vemos más como consecuencia del envejecimiento de la población, etcétera. Sí, eso que iba a decir, voy poniendo los electrodos que se me olvide. Entonces, y aquí os traigo uno de los primeros vídeos que se hizo esto. Aquí tenéis, esto es una paciente, fijaros, se le han implantado electrodos en su cerebro. La paciente va andando, tiene el temblor típico del Parkinson, con pasitos muy lentos. Ahora lo que se le va a hacer es que se activa el electrodo que lleva en el cerebro. Fijaros, esa es la misma paciente. Os preguntaréis, ¿hemos curado el Parkinson? La respuesta es no, desgraciadamente no. Pero hemos mejorado muchísimo su calidad de vida. Y eso se puede hacer y ya se está haciendo. De hecho, aquí en el Hospital General de Alicante pues también se ha llegado a hacer. Hay muchos equipos neuroquirúrgicos que hacen esto. Por ejemplo, aquí tenéis otro paciente más joven con el estimulador apagado. Él se da cuenta de todas sus limitaciones. Aquí le decimos, coge el vaso, pues si tiene muchos temblores, etcétera, no puede hacerlo. Ahora encendemos el estimulador, que es lo que veis ahí, y le decimos, fijaros que el movimiento es mucho más natural. Entonces, volvemos a lo mismo. No hemos curado su patología, pero lo que sí que hemos conseguido es mejorar de forma muy significativa su calidad de vida. Y todo eso lo hacemos, en este caso, estimulando el cerebro eléctricamente. ¿Y por qué? Porque el cerebro lo que utiliza son señales eléctricas. Entonces estamos mandándole al cerebro las mismas señales que normalmente envía el cerebro. Y aquí tenéis un cerebro. ¿De qué está compuesto el cerebro? Probablemente si yo os pregunto ¿qué hay en el cerebro? ¿Qué me responderíais? Casi todo el mundo diría que hay muchas neuronas, que las neuronas son importantes. Y eso solo es verdad parcialmente. De hecho, lo que menos hay en el cerebro son neuronas. No es lo que más, sino exactamente lo que menos. Esto, por ejemplo, es de un libro de texto que habla. Pues los principales constituyentes del sistema nervioso son las neuronas. El cerebro humano tiene aproximadamente 10 a las 12 neuronas, pero aquí tenéis la proporción. Los rojos son las neuronas y los verdes son otras células que hay ahí. Hay células de la glía, hay células de los vasos, por ejemplo, ahí tenéis muchas células. Esto es cuando inyectamos tinta china en los vasos de un ser humano. Fijaros, todo lo que se ve negro aquí son vasos. O sea, el cerebro está lleno de vasos. Lógicamente, las neuronas son unas células que consumen mucho. ¿Y de dónde le tiene que llegar el alimento? Le tiene que llegar por los vasos. Tienen que tener muchos vasos cerca. Entonces, hay muchos más tipos celulares. Y también ha sido aquí en España donde hemos conseguido, dentro de la moderna neurociencia, llegar a saber más de todas estas células. Esto es una imagen que pertenece a don Luis Imarro. Luis Imarro es un médico, bueno, era un médico valenciano y era el que le enseñó además la técnica de Golgi a don Santiago Ramón y Cajal. Entonces, esto que veis aquí son neuronas. Todo esto son neuronas, esto es una tinción para teñir específicamente esto. Fijaros además que la gracia es que hay muchas cosas en blanco, todo eso está también lleno de células, pero no se ven. No se ven porque es una tinción que es un poco caprichosa, pero tiñe fundamentalmente las células nerviosas. Y eso se dio cuenta Camillo Golgi, un investigador médico italiano, y también un poco por casualidad, él vivía en una zona de Italia que se dedicaba fundamentalmente a tener una industria importante del zapato. Sabéis que los zapatos, para que sean más atractivos, a veces se tiñen las pieles, etc. Y a él lo que se le ocurrió es utilizar el procedimiento para teñir las pieles de los zapatos en rodajas de cerebro. Y se dio cuenta que se veían las neuronas, de manera espectacular. Pero él no supo interpretar esta hallazgo. Él de hecho pensaba que esas neuronas que veis ahí estaban un poco pues, para alimentar a la red. Fijaros que hay una especie de red muy importante y el que sí que supo ver cómo era la red era este señor, que es, sabéis, don Santiago Ramón y Cajal. Don Santiago Ramón y Cajal fue el que nos hizo ver y nos hizo comprender a todos que las neuronas son entidades aisladas y que están separadas unas de otras, aunque cuando él se murió eso no se podía ver, porque no se había descubierto, no se había inventado todavía el microscopio electrónico. Y os quiero traer además una cosa de don Santiago Ramón y Cajal. Aquí lo que veis es una carta de don Santiago Ramón y Cajal, que me la presta un neurólogo del Hospital General de aquí de Alicante, Monse Asensio, y habla de Alicante.
Don Santiago Ramón y Cajal recomienda a sus pacientes reumáticos venir a Alicante. Dice, el clima de Alicante es verdaderamente ideal. Las medias de temperatura son singularmente buenas en los meses invernales y el frío es casi desconocido. Vamos, lo pone, dice que es ideal para pacientes que padecen enfermedades del aparato respiratorio, para los nerviosos, para los que tienen arteriosclerosis, para el que padece agotamiento por el trabajo intelectual. Y al final lo que dice es que es la ciudad más importante y tal en el contexto del arco mediterráneo, de la zona mediterránea. O sea que para don Santiago Ramón y Cajal vivir en Alicante era ideal. Y ha salido aquí, se ve que es una diapositiva, porque os he traído también la voz de don Santiago Ramón y Cajal. A ver si. La naturaleza nos ha otorgado dotación limitada de células cerebrales. Hay un capital grande o pequeño que nadie puede aumentar, ya que la neurona es incapaz de multiplicarse. Pero si se nos ha negado la posibilidad de acrecentar el caudal celular, se nos ha otorgado en cambio el inestimable privilegio de modelar, planificar y complicar las expansiones de estos elementos. Bueno, realmente esto es impresionante porque lo que habla ya de la plasticidad sináptica. Don Santiago Ramón y Cajal hablaba de las mariposas del alma, que eran las neuronas, y cuando yo estudiaba medicina, cuando se morían las neuronas, aquello era irreversible. Y realmente hoy en día ya no es irreversible. Sabemos que puede haber regeneración y sabemos que afortunadamente la naturaleza, yo siempre se lo digo a los estudiantes de medicina, la naturaleza sabe más que los médicos, y eso es bueno. Y existe regeneración. O sea, y eso es lo que está haciendo, evolucionando muchos tratamientos, muchas formas de ver pues, de distintas patologías. ¿Y cómo podemos interaccionar? Pues seguro que todos recordáis que aquí la neurona tiene un cuerpo, que es eso que veis ahí en azul, y un axón, una prolongación. ¿Y cómo funciona la neurona? Pues a nivel del cuerpo están las dendritas, hay un estímulo y ese estímulo lo que hace es que abre y cierra canales, que son agujeros. Y por esos agujeros penetran partículas cargadas. Entonces, cuando la neurona, cuando se estimula, hay una corriente, es una corriente eléctrica. Hay iones que se mueven en un compartimento acuoso, que es la neurona. ¿Y qué pasa en un circuito electrónico? Pues en un circuito electrónico también hay movimiento eléctrico. Aquí no son iones, son electrones que se mueven en un conductor, pero lo que sí que podemos hacer es poner en contacto estimulación eléctrica o estímulos eléctricos, información eléctrica natural en el cerebro, las neuronas, información eléctrica en un dispositivo artificial. Y eso es una prótesis, eso es una neuroprótesis, y si os paráis a pensar, por ejemplo, eso es lo que hacen los marcapasos. Los marcapasos se utilizan ya desde hace más de 60 años, y un marcapasos lo que hace es que cuando hay un fallo en la conducción lo detecta, y si tiene que actuar, actúa, y así el corazón no se para. Es un sistema que es capaz de registrar información y mandar información. Y actualmente existen dos grandes grupos. Podemos o bien registrar la actividad del cerebro, es un poco, por ejemplo, lo que podemos es registrar la información de zonas sensoriales, de los músculos, del pensamiento, de lo que se piensa, podemos registrar eso o podemos mandar información. Podemos estimular un músculo, entonces se contrae el músculo, todo eso ya se puede hacer. O podemos mandar información, como yo os enseñaba antes, en el Parkinson, en distintas patologías. O sea, podemos comunicarnos por el cerebro, pero ¿cómo? Con corrientes eléctricas, también de otra manera, no me da tiempo a hablar, pero fundamentalmente lo que utiliza el cerebro son señales eléctricas. Y todo esto, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora, lo que hemos tenido es una gran evolución de la técnica. No sé si sabéis lo que es esto que hay aquí. Ese es el primer marcapasos portátil de la historia. Entonces, es portátil porque el señor es capaz de llevarlo. Si os acordáis, las televisiones antiguas eran televisiones muy grandes, eran televisiones con tecnología de válvulas, y es que no se habían descubierto, no se habían inventado los transistores. Entonces, la tecnología era así. Hoy en día, esto es un moderno marcapasos. Realmente hace lo mismo. Lo que pasa es que hemos conseguido desarrollar transistores, hacerlo todo mucho más pequeño, que consume mucho menos, pero el principio físico es básicamente el mismo. Y eso ya se puede hacer, eso no estamos hablando de ciencia ficción. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, es con electrodos muy pequeñitos, porque las neuronas son muy pequeñas, son más pequeñas que un cabello, es algo muy pequeñito, tienen micras. Podemos tener electrodos como este que tenéis aquí,
con puntas, y cada punta puede registrar de distintas neuronas, son distintos tipos de electrodos. Entonces, volvamos un poco a Stephen Hawking. ¿Qué pasaría si registramos la información en un paciente? Pues podemos colocar el electrodo aquí y registrar lo que está pensando. Y os voy a enseñar que eso se puede hacer, que es una realidad. Y aquí tenéis un paciente en Estados Unidos, de John Donoghue. Este es el paciente, y lo que lleva es un electrodo implantado, en este caso, fijaros ahí, en su zona motora. Él está pensando en mover un cursor en el ordenador. Y ese es el cursor. Y todo esto lo está haciendo, todo esto es tiempo real. Está pensando que se mueva y ahora lo que quiere es, fijaros, hay una tele allí, quiere encender la tele. Entonces, él no puede utilizar sus manos, pero fijaros, ha encendido la tele. Ahora no le gusta la cadena y va a buscar otra cadena. Puede subir el volumen, puede bajar el volumen, y eso lo hacemos directamente registrando la actividad del cerebro con electrodos penetrantes, como es en ese caso. Se puede hacer también, ahora veis a Sandra, que ya está terminando de colocarle los electrodos superficiales, pero todo eso se puede hacer. Y lo mismo lo podemos hacer, por ejemplo, que mueva un brazo robótico. Le podemos decir que abra y cierre la mano. La persona piensa, quiero abrir, quiero cerrar, y se puede hacer. Simplemente registramos la actividad. ¿Qué actividad? La actividad eléctrica, que es la actividad que tiene el cerebro, y lo podemos hacer. Aquí tenéis, este es otro paciente de Andy Schwartz, de la Universidad de Pittsburgh. Esta paciente también es tetrapléjica, pero que lleva 2 electrodos. En lugar de tener 100, tiene muchos más. Tiene 200, y fijaros todo lo que hace. Es capaz de cogerlo con un brazo robótico. Ella piensa, lo quiero coger, lo coge, lo lleva al sitio. Eso es muy complejo, hacer toda esa actividad. ¿Y eso solamente vale para el cerebro? Pues no. Vale para cualquier. Tenemos el sistema nervioso central, pero también un sistema nervioso periférico. Pensar en un paciente, por ejemplo, como este, tiene una amputación. ¿Por dónde va la información a los brazos? Pues va también por los nervios periféricos. Además, los nervios periféricos son de 2 vías. Mandan información a los músculos para que se contraigan, pero también mandan información, por ejemplo, sensitiva, para tocar, para sentir calor, presión, lo que hay en el exterior. Entonces, nosotros colaboramos en el desarrollo de un electrodo muy pequeñito. Esto es un penique, fijaros, como uno de un céntimo de los nuestros, y desarrollamos un electrodo muy pequeñito que podemos implantar, porque los nervios son también muy pequeñitos. Se pueden implantar en los nervios, y en este caso tenéis un paciente que es un paciente con una amputación, que está además en Estados Unidos, en la Universidad de Utah. Entonces, fijaros que el paciente le falta la mano. Lo que estaba haciendo hasta aquel momento es pensar en mover un brazo, y estaban utilizando pues, un brazo robótico. Una simulación de un brazo robótico, porque realmente era en el ordenador. Entonces, nosotros lo que les propusimos es hacer esto, pero en lugar de una simulación de un brazo robótico, utilizar un brazo de verdad. ¿Cuál era el problema? Que ellos estaban en Utah y nosotros estábamos en Elche. Pero no hay problema, porque la comunicación inalámbrica permite hacerlo. Y aquí lo que veis es el paciente en Estados Unidos está pensando en hacer este movimiento, lo registramos directamente de los nervios y el brazo lo ejecuta sin ningún problema. La velocidad de transmisión a través de la red, claro, ahora vemos películas a alta definición, no hay problema. Todo eso se puede hacer, pero lo más impresionante no es esto llama mucho la atención. Para mí lo más impresionante es esto. Podemos registrar la información y mover el brazo robótico, pero ahora le mandamos información eléctrica, y le decimos, ¿y qué sientes? Y el paciente dice, pues siento que me tocan el dedo meñique o que me tocan la palma de la mano, y acordaros que no tenía, de todo para abajo no tiene nada. Claro, porque no sentimos en la mano, no sentimos en los dedos, sentimos en el cerebro. Tenemos la posibilidad de comunicarnos con el cerebro y mandarle información de lo que hay en el exterior. Y esto tampoco es ciencia ficción, hay que mejorar la tecnología, pero ya se puede hacer, es una realidad. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues podemos hacer, claro, hay cosas que tenemos que utilizar electrodos penetrantes, que tienen mucha resolución, pero también podemos utilizar electrodos, por ejemplo, semi-invasivos como estos, o electrodos superficiales, como en el caso de Sandra. Si a Sandra le decimos que tenemos que llevar un quirófano, hacerle un pequeño trépano, por muy pequeño que sea, que le vamos a poner un electrodo, pues no sé qué cara nos pondría, pero seguro que ni sus profesores ni sus padres nos iban a dejar hacer semejante cosa. Pero afortunadamente también se puede hacer con otras tecnologías, y lo que podemos hacer es registrar la actividad. Aquí tenéis, por ejemplo, esto es una interfaz que desarrollamos en el grupo, y aquí estamos registrando la actividad
Y él está, fijaros que es un paciente tetrapléjico y está moviendo el cursor, ahora lo pone aquí, y lo que tiene que hacer es mirar a una de estas cosas que tiene aquí. Ahora el cursor está más arriba de la cajita y ahora tiene que mirar una flecha que hay abajo, hacia abajo. Entonces lo que hacemos es detectar sincronía. Cuando mira una cosa, hay una onda eléctrica que llega al cerebro, la detectamos y sabemos lo que está mirando. Ahora, por ejemplo, ya lo tenemos en la cajita y ahora queremos escribir. Ahora tiene que mirar aquí, que es un teclado. Es lento, es mucho más lento que si lo hacemos con la mano, etcétera, pero pensar lo que puede suponer para una persona en la cama, incapacitada, etcétera. Eso ya se puede hacer. Fijaros, ya ha cambiado el teclado, ahora quiere escribir. Por lo mismo, le dijimos, no recuerdo, creo que tenía que escribir UMH o hacer. Y lo mismo, cuando quiere darle a enter, todo eso se puede hacer. Ya tenemos tecnología para hacer todo ese tipo de cosas. Y lo mismo que podemos hacer, lo que habéis visto antes de coger una herramienta, pues también aquí lo hicimos con el más lento, que en este caso estamos registrando actividad, y aquí tenemos uno de los que colaboró en este experimento, está pensando en cogerlo. Fijaros, lo está controlando todo simplemente pensándolo. Es un brazo robótico que el equipo de ingeniería del grupo ha desarrollado y lo que está dándole es a beber. Simplemente está controlando el robot ese pensando y con un equipo muy similar al que tiene Sandra. De hecho, lo que había debajo, yo cuando estábamos haciendo esto, lo hicimos también en directo, no me di cuenta que los estudiantes que lo habían preparado para que se viera mejor en la cámara llenaron el vaso de Coca-Cola. Lo veis negro y tal. Da muy bien en la cámara, pero debajo había un equipo de 60.000 euros que yo creo que si me cae la Coca-Cola no sé qué hubiera podido pasar, pero seguro que nada bueno. Afortunadamente no pasó nada, todo funcionó sin ningún problema, pero hay cosas que no son controlables. Entonces, lo que sí que podemos hacer es registrar esa actividad y es un poco lo que vamos a hacer ahora con Sandra. Lo que vamos a hacer con Sandra es registrar esa actividad eléctrica de las neuronas que hay ahí y esa actividad eléctrica vamos con distintos tipos de electrodos. Podemos hacer electrodos muy cerquita, electrodos como eso. Normalmente en el laboratorio utilizamos 64 electrodos. Aquí no es viable y vamos a utilizar solamente 8 electrodos y vamos a registrar esas rayas, que es la actividad eléctrica de muchas neuronas a la vez. Y lo vamos a hacer mientras que además hace una tarea tan bonita y tan atractiva como es tocar un instrumento de música. Entonces, ahora voy a quitar mi ordenador, vamos a poner el ordenador de María Dolores y vais a ver el cerebro, en este caso las ondas cerebrales de la cabeza, lo que está sucediendo en el cerebro de Sandra. A ver si funciona. Os ha quedado. ¿Sí? ¿Nosotros ya? Bueno, estas cosas siempre pasan. Cuando cambiamos de un ordenador a otro, la tecnología es lo que tiene. Estoy mirando a ver si... Ahora, ya está. Bueno, esto que estáis viendo aquí es realmente, esto es el cerebro, esto es la nariz. Aquí veis un poco, cuando se ve más rojo, es que hay una mayor actividad en zonas frontales. Por ejemplo, la zona de aquí occipital tiene que ver más con la visión. Las zonas motoras tienen que ver con estar fundamentalmente en la zona derecha, la izquierda, y tener en cuenta además que están cruzadas. Las vías, la parte derecha controla el lado izquierdo y viceversa al otro lado. Entonces, ahora lo que le vamos a pedir a Sandra, que ha cedido, además se lo dijimos casi de un día para otro, hablamos con ella y realmente estamos muy agradecidos porque desde el primer momento nos dijo que sí, sin ni siquiera saber lo que íbamos a hacer. Entonces vamos a hacer una prueba a ver qué pasa. Entonces va a intentar tocar, en este caso, una pieza pequeña, creo que es una pieza de Bach, y todos vamos a ver, asistir, cómo controla su cerebro, qué es lo que está pasando, cómo registramos esas ondas eléctricas, cuando quieras. Esto no era de Bach, esto es la afinación.
ahora lo que vamos a hacer es pedirle otra cosa que ya ha hecho menos, que ha practicado. Y es, ahora lo que le vamos a pedir es que piense en tocar exactamente la misma pieza. Porque evidentemente necesitan los brazos para poder ejecutarla, pero es el cerebro que lo está haciendo. Entonces, empieza a tocar, pero simplemente pensando. Concéntrate. ¿Veis la activación, por ejemplo? Cuando aparece activación por aquí, está visualizando lo que quiere tocar. Cuando está por aquí, está ya planificando las tareas. Estas son tareas motoras. Realmente lo que estamos viendo es su cerebro está como ejecutándolo. De hecho, lo utiliza mucho, por ejemplo, en entrenamiento, etcétera, en actividades deportivas. Podemos pensar en lo que queremos hacer y eso nos sirve para ejecutar cada vez mejor las tareas. Y eso es exactamente lo que hacen en el caso de los tetraplégicos, etcétera. Son registrar esas actividades eléctricas que estamos viendo y se puede hacer. Es complejo, ya os podéis imaginar, aquí lo estáis viendo de una manera, no sé si nos puedes enseñar lo que es el registro de verdad. El registro de verdad es este, esos rayajos que veis ahí, esos son las señales que vienen del cerebro. Claro, cuando se ven coloritos es más fácil interpretar de qué zona viene, pero estos son las señales reales. Con algunos artefactos, por ejemplo, cuando sube, cuando baja, pero estos son las señales reales de las neuronas que estamos registrando y las que ponemos a trabajar. Ya puedes parar, muchas gracias. A ver si sigue. Bueno, acabamos de ver, así quítaselo si quieres. Entonces, una cosa que también tenemos que tener en cuenta es que lo que estamos viendo es actividad eléctrica, pero realmente lo que estamos viendo son ondas eléctricas. ¿Por qué escuchamos el sonido de la viola? El sonido de la viola lo escuchamos porque las cuerdas vibran y esas moléculas de aire llegan a los pabellones auriculares, se meten dentro del oído y el oído lo que hace es que traduce esa información, esas vibraciones, esas ondas, la traduce en el tipo de señal que entiende el cerebro, que son señales eléctricas. Y eso ya lo hace internamente el cerebro. Entonces aquí veis, por ejemplo, una animación de qué es lo que estáis viendo. Aquí tenéis esa corriente, y esa corriente lo que está haciendo pues a nivel de las neuronas es, esos iones, por ejemplo, lo que hacen es que salen cuando llegan y se meten los iones, salen y se meten, pero fijaros que se parece mucho a la velocidad de una cuerda. Todo eso nos hizo en el laboratorio, que nos da por compensar y hacer cosas curiosas o separadas un poco de otras historias, y aquí está, por ejemplo, Ariadna, que participó y colaboró en todos estos experimentos. Esto es un registro, de hecho, esto lo tomó Ariadna en el laboratorio. Aquí lo que estamos viendo es un setup, y estamos viendo una neurona, esas corrientes eléctricas, como las registramos, y en este caso es una retina, y hay una luz que se enciende y una luz que se apaga, lo vais a ver aquí. De hecho, se oye también ese chisporroteo que se debería oír. Y ahora no lo oigo tampoco. Voy a pasar para atrás, creo que ahora ya se oye. Ahora sí. ¿Oís ese ta, 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 ta? Eso son las neuronas. Esa es la actividad de las neuronas. Y fijaros aquí, por ejemplo, hay ese inicio de registro, esto son algunas de las neuronitas, y esa forma de onda es esa corriente que llega. Entonces, aquí lo que hace es iluminar, cada vez que se enciende la luz, la neurona dispara. O sea que la actividad de las neuronas la podemos escuchar. Y eso nos pareció cuando menos curioso. Las neuronas se pueden oír, no solamente se pueden ver, no solamente se pueden registrar, resulta que se pueden oír. Y aquí tenéis, por ejemplo, uno de esos registros. Esto es un registro que cada vez que sale un potencial de acción es un puntito. Esto es un registro de la actividad de una retina, que al final la retina es un trozo del cerebro que es fácil de registrar. Y esto que os pongo aquí abajo, fijaros esta cosa de aquí, esto no es una neurona, esto es una partitura musical. Es un lenguaje que se llama Cubase, pero hay también puntitos. Entonces, viendo lo que se parece esto y esto, se nos ocurrió la idea. ¿Y qué pasa si cogemos la actividad de las neuronas y las ponemos, por ejemplo, en una cajita de música? Las cajitas de música funcionan así. Cuando hay un puntito, hay una nota o no hay una nota en función de que esté el puntito.
Entonces, y se escucha así. Estos son neuronas de verdad. Las metemos en... Esta es la partitura, la neurona real, las metemos en cajitas de música y suena así. Esto es la información que están mandando. Así se oye cuando lo ponemos. Y aquí, por ejemplo, es una población de muchas células y utilizamos, le hemos puesto a cada una un instrumento de la orquesta. ¿Veis? Cada vez que se iluminan todas, se oye, o sea, podemos oír el flash. Entonces, con todo esto, es interesante, se oye, parece que se oye algo, no es especialmente atractivo, y si le ponemos, por ejemplo, un estímulo más atractivo, y esto que veis ahora es un estímulo más atractivo, aquí las neuronas es una retina que está viendo el mar, y esto que se escucha es una población, creo que eran de 15 neuronas, y a cada una le hemos dado un instrumento. Eso es lo que hacen esas neuronas cuando ven esto. Si alguno estáis familiarizado, por ejemplo, con la música, hay una partitura de Debussy, que es el mar, que suena muy parecida, hay ciertas similitudes. Los que entienden de música me corregirán, pero yo sí que le encuentro cierto parecido. Aquí no hay compositor, aquí es simplemente estamos cogiendo la información, lo hemos hecho con información de la retina, lo hemos hecho también con información del cerebro y se escucha así. Entonces todo esto hace que nos podamos aproximar a otro tipo de percepciones e incluso a las emociones. Lo voy a dejar aquí un poco para que María Dolores nos cuente un poco por encima parte del trabajo que estamos haciendo en el laboratorio. Coge, si quieres. Sí. Buenas tardes. Pues bueno, yo me dedico dentro del laboratorio a estudiar principalmente las emociones, que es a lo que dediqué mi tesis. Principalmente utilizo el electroencefalograma, que es lo que le he puesto a Sandra, para poder captar de manera objetiva las emociones. Y bueno, las emociones siempre han tenido a lo largo de la historia poca importancia. De hecho, Platón decía que era como fieras, que había que controlar, etc. Pero Darwin, en el libro de 1872, se da cuenta de que existen emociones que son similares a diferentes personas de diferentes lugares. Entonces empieza a decir que las emociones realmente tienen una importancia evolutiva que no se le está dando. Los niños también, cuando expresan una emoción primaria, como puede ser el enfado, todos actúan de la misma manera. Se enfadan, ceño fruncido, y cuando están contentos, pues sonríen. Al final todos tenemos expresiones universales. Entonces las emociones tienen unas funciones que nos permiten, pues eso, relacionarnos con la manada y principalmente sobrevivir en el entorno que nos rodea. Y aquí hay que prestar atención al principio detector de humo. Y el principio detector de humo lo que dice es que si nosotros, un humano, se encuentra en un bosque y escucha un ruido detrás de un arbusto, el humano sabe que existe una posibilidad entre 10 de que sea un tigre. Pero en cambio estamos diseñados para huir, para salir corriendo como si fuese realmente un tigre y no fuese un ratón, que probablemente sea un ratón. Hay 9 posibilidades sobre una de que sea un tigre, pero salimos corriendo porque al final estamos diseñados así. Somos los supervivientes que salimos corriendo, no aquellos que nos quedamos a comprobar si realmente era un tigre. Y el objetivo del estudio de las emociones es pues acercarnos a trastornos del espectro autista. Hay niños que no pueden comunicarse de manera habitual, entonces pues al final podemos hacer de esta manera, podemos hacer interacción cerebro-ordenador, y también, bueno, hay otra parte que ahora se lleva mucho y tal, que es el neuromarketing. Nos acercamos al final a lo que nos emociona, compramos aquello que nos hace sentir bien. Nosotros en nuestro laboratorio hemos trabajado
trabajado principalmente con imágenes de la IAPS, que es unas imágenes estándar que se utilizan para generar emociones. Existen imágenes muy positivas, como un cachorrín, imágenes muy negativas y después otras imágenes neutras, que al final el ser humano decide, nada le da igual, neutra positiva o neutra negativa. Estas imágenes, el primer problema que me encontré en la tesis fue que yo, la muestra que tenía, pues era gente que iba por ahí por el laboratorio, estudiantes y tal, y eran españoles. Entonces, estas puntuaciones, cada imagen en la IAPS viene con una puntuación de valencia, o sea, 9 es una imagen que gusta mucho, 1 es una imagen que no gusta nada. Entonces, tenía que validarlo con personal español. Entonces, empiezo a encontrar resultados un poco extraños, y es que en Estados Unidos valoran mucho mejor el dinero que nosotros, que es curioso. También encontramos que hay una valoración más positiva de las armas. Al final, los adultos tenemos diferencias según el estado, pero lo más curioso de todo es la valoración a las personas mayores. En España se valora con un 6,13 de media y en Estados Unidos con un 3,46. Lo cual, al final tuve que coger las imágenes que, pues eso, que menos desviaciones transfería, y con esas empecé a realizar el estudio. Bueno, ese es nuestro laboratorio, que el procedimiento es el DLG. Aquí tenemos como el software que utilizamos, que es muy parecido al que hemos visto con Sandra. Y bueno, como principales resultados en adultos, encontramos que con el lado frontal derecho procesamos emociones negativas y con el izquierdo positivas. Yo siempre me he ido a emociones primarias, emociones de supervivencia, de aproximación y de rechazo. Yo le pedí a la persona, puntúame del 1 al 9 quitando el 5. 1, quiero salir corriendo, imagen desagradable, y 9, me encanta. Y encontré que la intensidad de la señal en los negativos era mucho mayor. Y dije, pues tiene toda la lógica del mundo, porque al final estamos diseñados para huir. La supervivencia nos enseña que tenemos que huir. Entonces, aquí tenemos cómo con imágenes negativas se va produciendo una activación derecha y con positivas izquierda. Entonces, seguimos la segunda fase, que fue hacer el mismo estudio con niños. En principio me encontré la variación de los niños, que a los niños no les gusta nada a los niños. A los niños, ellos mismos se valoran neutro. No, es que me recuerda a mi hermano pequeño y tal, había algunos que me valoraban fatal. En cambio, les encantan los cachorros y los fuegos artificiales. No había diferencias con los estadounidenses. Al final, los niños son niños. Encontramos problemas con los adultos. La rapidez con la que procesamos la información es muy similar, a no ser que tengamos pues, un problema de que estemos medicados o un problema. Un adulto sano procesa la información rápida. En cambio, los niños más pequeños procesan mucho más lento que los niños más mayores. De hecho, por ejemplo, aquí podemos ver unos niños pequeños que los reflejos, la información tarda en llegar, vamos, que entonces eso suponía que yo cada niño tenía que analizarlo por separado. Es lo primero que me encontré, el primer problema, que no podía juntarlos todos porque no me salía nada. En cambio, los adultos, esos niños que tienen una organización débil, en adultos se llega a una velocidad de reacción y procesamiento increíble. Eso no podemos hacer. Aquí encontramos que con la edad va aumentando la medicación. Y después encontramos algo muy curioso, y es que ocurría justo al revés de los adultos. Las emociones positivas tienen más intensidad en los niños que en los adultos. Los adultos nos impacta más las imágenes negativas, en cambio a los niños les impacta más las imágenes positivas. Y esto no está descrito, pero
se supone que se produce una poda sináptica al cabo de los años, vamos aprendiendo cómo sobrevivir, pero en cambio los niños al final lo que más les llama la atención, no tienen miedo, no tienen sentido del riesgo, y mientras que nosotros en el detector de humo salimos corriendo, eso solo podemos aplicar los adultos, el niño se acercaría ahí y se quedaría a ver si el tigre es achuchable o no. Muchas gracias. Bueno, ya creo que casi no tenemos tiempo, así que lo voy a dejar casi aquí ya, porque me había preparado también más, pero si queréis luego os pongo algún ejemplo más, pero quizás es más interesante hablar, que dialoguemos entre todos nosotros, pero un poco como resumen, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué puede servir lo de comunicarnos con el cerebro y entender su lenguaje? Pues puede servir pues, para ayudar a resolver problemas neurodegenerativos, problemas sensoriales, problemas motores, cualquier tipo de problema del sistema nervioso, para obtener información sobre el sistema nervioso, para hacer dispositivos que nos permitan interaccionar, comprender mejor cómo procesar e igual para utilizarlos en otro contexto. Se habla de dispositivos bioinspirados y también pues, para desarrollar nuevas tecnologías. ¿Y por qué o por qué estamos consiguiendo todo eso ahora? Pues lo estamos consiguiendo porque tenemos una hibridación de mucho conocimiento. Tenemos el conocimiento de la neurociencia por una parte, tenemos el conocimiento de la medicina, tenemos el conocimiento de la tecnología, cada vez se desarrollan más tecnologías, tenemos necesidades, cada vez hay más personas con problemas del sistema nervioso que tenemos que atender y todo ese conocimiento básico y el conocimiento aplicado, todo junto es el que nos está haciendo progresar y ser capaces de cada vez comunicarnos mejor con el cerebro, aunque no podemos obviar que el cerebro sigue siendo un gran desconocido. Conocemos muchísimas cosas, pero desgraciadamente hay muchas más que se nos escapan. Cuanto más nos aproximamos, más parece que más barreras obtenemos, aunque ya estáis viendo lo que hemos intentado contaros hoy, es que cada vez hacemos cosas que potencialmente pueden ser útiles, nos vamos acercando y poco a poco somos capaces de mejorar la calidad de vida de muchas personas que padecen problemas tan serios como los que afectan al sistema nervioso central. Me dejo las eso, lo dejamos aquí y queríamos agradeceros a todos por haber venido, por vuestra asistencia y nada, si tenéis preguntas, nosotros encantados y además tanto ahora como si queréis contactar con nosotros pues, en el futuro, en el grupo que tenemos en la universidad y seguro que vamos, Luis, María José, también en el Instituto de Biotecnología Sanitaria, pues también os pueden atender y además tenemos en esta universidad tenemos también el Instituto de Neurociencias que también se está preocupando de todas estas cosas. Yo creo que en esta provincia y en esta universidad estamos empezando a trabajar mucho en todo este contexto y cada vez nos vamos aproximando más a desarrollar esas cosas útiles. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Espero que no nos hayamos enrollado mucho y que os haya parecido interesante como nos ha parecido a nosotros. Muy bien, muchas gracias. La verdad que impresionante lo que hemos escuchado. Pues yo me he quedado impresionado y me he quedado pensando que cara hubiese puesto a Ramón y Cajal si hubiese escuchado el chisporroteo de las neuronas, esas que estudiaba él. Aunque debo decir la pequeña maldad de que no hace falta ser premio Nobel para saber que en Alicante se vive bastante bien. Bueno, pues ahora va a empezar lo que me gusta, que es que participe el público con sus preguntas y sus comentarios. Así que abrimos el turno de preguntas. Lo que pasa es que yo siempre me suelo aprovechar de que soy el primero en tener el micrófono y hago la primera mientras ustedes se van pensando a la suya. He leído por ahí, en relación a lo que hemos hecho hoy aquí, con lo de la música y tal, que cuando un actor interpreta un personaje, con su actividad cerebral cambia muchísimo. Su perfil de actividad cerebral es muy diferente. ¿Qué sabéis de eso? Es un poco diferente, porque lo que está haciendo, participa realmente en toda nuestra actividad. Por ejemplo, hay gente que dice que utilizamos no sé cuánto porcentaje del cerebro. Eso no es real, utilizamos siempre el 100%, incluso cuando estamos durmiendo. Siempre utilizamos todo. Entonces, cuando, por ejemplo, un actor se mete en la piel de un personaje, de entrada tiene que visualizarlo. Hay activación fundamentalmente pues, en zonas visuales, etc. Y luego tiene que a lo mejor cambiar la voz.
Claro que tú tienes una voz tuya, si quieres imitar un acento te cuesta trabajo, no es el tuyo natural. Con lo cual, claro, es diferente por eso, porque ponen mucha más maquinaria a trabajar. Y esa plasticidad es la que vemos, por ejemplo, pues en el caso de los músicos. En el caso de los músicos también existe una plasticidad muy importante. Hay estudios muy bonitos, y es, por ejemplo, pues en violinistas o en violinistas profesionales, que se les hace un estudio a ver qué parte del cerebro controlan, por ejemplo, los dedos. Pues eso, cuando están tocando, pues seguro que Sandra o Octavio tocan muchas horas todos los días. Pues lo que pasa es que la parte de su cerebro que se encarga de coordinar eso es muy grande. Entonces, ahora imaginar que llega el mes de agosto y pues se van de vacaciones y dicen, pues este mes no voy a practicar. ¿Qué pasa en su cerebro? Pues lo que pasa es que se hace pequeña. Se hace pequeña, mengua, y luego cuando vuelven otra vez a practicar se vuelve a hacer grande. El cerebro lo que hace es utiliza una información, utiliza otra. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un sujeto ciego? Siempre se había dicho, pues no, cuando alguien se queda ciego tienes toda la parte de aquí, que es la zona occipital, pues que no hace nada. Pues eso no es verdad. Lo que pasa es que empieza a procesar otras modalidades sensoriales. No sé, por ejemplo, si habéis tenido la curiosidad de tocar en los ascensores los numeritos, etcétera, en braille. Yo noto bultos, pero poco más. Y los ciegos leen braille a una velocidad impresionante. ¿Por qué? Porque tienen mucha más masa encefálica, más cerebro para decodificar eso. Y además tienen percepciones que parecen sorprendentes. Yo a veces hablo de superhéroes, porque a mí me ha llegado a decir una persona completamente ciega, dice, tú no llevas gafas, tienes poco pelo y tal. Digo, tú me ves, tú me estás engañando. No, simplemente están entrenados para cómo suena la voz, etcétera. Son capaces de percibir eso, además se entrenan. De hecho, hay un deporte, que a mí también, hay un deporte de fútbol para ciegos. Y es impresionante verlo, la pelota lleva un pequeño cascabel y son capaces de oírlo, pero el portero se tira para donde se tiene que tirar y tal. Y yo que he visto partidos de gente que son ciegas, a mí lo que me sorprende es que meten un gol y se van corriendo al otro extremo de la pista sin tener ninguna referencia a saludar al entrenador, a seguir. ¿Cómo lo saben? Lo saben. O sea, lo que pasa es que están utilizando más masa encefálica para decodificar eso y por eso cambia. Sí que cambia, pero cambian todos nosotros también. No es una cosa en los actores y en todos nosotros. Entonces, con estas técnicas se podría demostrar si el saber ocupa lugar o no. Eso ya no lo sé. Como curiosidad sí os puedo decir que hay muchas cosas que no podemos saber. Por ejemplo, cuando llevamos al laboratorio a personas que participan en los experimentos de María Dolores o en otro tipo de experimentos, a veces nos quedamos un poco con las personas, empezamos a ponerle el casco, los electrodos, empiezan a ver ya los registros y tal, y decimos, por favor, no pienses en eso, que hay gente delante. Claro, la gente enseguida se pone nerviosa, tal, no sé qué, dice que estaré pensando, tal. Eso ni nosotros ni nadie, no se puede saber. Lo que pasa es que como el otro tampoco lo sabe, te genera la duda y dices, a ver si lo sabe, yo no voy a pensar en eso, no sé qué, tal. No hay forma de saberlo. Lo que podemos saber son cosas un poco groseras. El experimento que os ha contado María Dolores, por ejemplo, si una cosa es más agradable o es menos agradable, pero de cosas un poco que conocemos. Todavía no somos capaces de llegar a ese nivel. Ojalá y todo eso se pueda utilizar en beneficio de los seres humanos, pero todavía no somos capaces. ¿Alguna pregunta? ¿Otros? Mira, que si no le vamos a poner un casco para estimularles a ver si preguntan algo. Espera, que no te oigo. En mi familia tenemos muchos casos de ictus, entonces estoy viendo esto y no sé si estas cosas podrían tener aplicación para favorecer la comunicación entre neuronas que se alcanzan. Pues sí, porque realmente se está haciendo para promover la plasticidad neuronal. Por ejemplo, en el caso del ictus, pues ya hay tecnologías que permiten predecir un poco y afortunadamente hoy en día si el ictus se detecta tempranamente, se detecta precoz, se puede curar, se puede tratar. Nunca hay que dejarlo y todo esto sirve para modular. De hecho, lo estamos haciendo en el laboratorio y tenemos sistemas, por ejemplo, de rehabilitación de pacientes que han tenido ictus y utilizamos todas estas técnicas. Entonces, para ir mejorando lo que es la rehabilitación, fundamentalmente en nuestro caso, pues estamos circunscribiendo fundamentalmente al miembro superior, al brazo, pero ya lo estamos haciendo y con ayuda del electroencefalograma podemos seguir qué es lo que está pasando y las personas además son capaces de ir realizando la tarea. Además, lo que hacemos un poco es un sistema predictivo, porque después de tener el ictus, a lo mejor la persona no puede mover el brazo, porque no puede controlarlo. Necesita pasar un tiempo hasta que sea capaz de hacer eso.
Entonces utilizamos robots similares a los que habéis visto y al principio es el robot el que mueve la mano. Entonces simplemente por la persona de ver que se mueve su mano, eso ya participa en los circuitos de neuromodulación, de neuroplasticidad, y va haciendo que poco a poco lo pueda hacer. Llega un momento que ya es capaz de hacerlo y luego lo que hacemos es ponérselo difícil, hacerle fuerza en contra, hacerlo cada vez más difícil, y eso en algunos casos nos está funcionando muy bien para hacer rehabilitación en el ictus, por ejemplo. En el ictus está funcionando muy bien. Tenemos otros pacientes, por ejemplo, con neurodegeneraciones que van avanzando, y en estos pacientes lo que estamos encontrando es que clínicamente, o sea, en el día a día, la calidad de vida mejora mucho, pero no paramos la patología. Si hay una patología de base, desgraciadamente todavía no sabemos parar. Pero la calidad de vida es mucho mejor, porque pueden hacer muchas más cosas. Tenemos pacientes, hay una cosa que se llama mano alien. La mano alien es que la mano, hay una degeneración del cerebro, ya no es capaz de controlar la mano, y la mano hace lo que quiere. De hecho, por ejemplo, es típico, piensa en un matrimonio, pues la mano coge, está allí acostado y le pega al otro. Y no lo puede controlar, no le puede decir nada porque la mano hace lo que quiera. Tú no la puedes controlar. Y con estas técnicas, al final consigues controlarla. Pero no paramos la degeneración, desgraciadamente. ¿Os animo a más preguntas? Bueno, muchas gracias primero por la charla, que ha sido muy, muy interesante. Entonces, por ejemplo, los detectores de mentira que utiliza la policía están basados en algunas de estas técnicas. ¿Hasta qué punto son fiables? Porque se debe detectar si una persona está mintiendo en algún tipo de acción diferente, ¿no? Se basan en todo esto, porque realmente ninguno de nosotros, yo creo que somos capaces de controlar nuestras ondas cerebrales. Lo que pasa es que no utilizan una sola información. Por ejemplo, utilizan información de la respiración. Muchas veces cuando estás mintiendo, por ejemplo, no puedes evitar empezar a sudar. Eso cambia la impedancia de la piel, está midiendo la impedancia de la piel. Ocurren cambios, por ejemplo, en la mirada, en el ojo. Cuando estás haciendo determinadas cosas, se dilata la pupila. Entonces están midiendo todo eso en tiempo real. Y con todo eso tienen algoritmos que te facilitan ver si estás o no estás mintiendo. Porque además los circuitos cerebrales son todos muy parecidos. Hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, el circuito del placer. Pues el circuito del placer es el mismo cuando ahora que estáis comiendo, si estáis degustando una comida que os gusta, que si estáis escuchando una música que os agrada. Hay una zona en la zona central del cerebro que se libera dopamina, y eso es lo mismo que está relacionado, por ejemplo, con la plataforma orgásmica, etc. El cerebro es relativamente simple. Utiliza mecanismos parecidos para todo. El placer, pues el placer es placer. Todo lo que tiene que ver con el placer, pues lo llevo por ahí. Y esos son los mecanismos. Por eso al final es relativamente fácil, pero también muy complejo. Y enfermedades como alguna ceguera o sordera, ¿no hay manera de que se pueda en un futuro utilizar pues este tipo de investigación para curar? Eso lo he quitado, porque sí que lo estamos haciendo, y os pongo un pequeño vídeo que hay que ver. Mira, esto por ejemplo, esto es una paciente ciega. Y en esta paciente ciega lo que hacemos es que, fijaros, estamos registrando su actividad en el cerebro. Y le hemos mandado un estímulo eléctrico. Y la paciente se lo mandamos y dice, veo una línea pequeña, etcétera, y la empieza a dibujar. Es una paciente ciega, completamente ciega desde hace más de 16 años. Le mandamos un estímulo eléctrico y vemos, todo esto que veis aquí son neuronas. Estamos registrando la actividad de las neuronas y lo que mandamos es un estímulo eléctrico, se puede hacer. Y eso se puede hacer directamente en el cerebro, como hacemos nosotros, pero por ejemplo otros grupos lo hacen en la retina. Mandas un estímulo eléctrico en la retina, el ARBU2, que salió hace poco en el hormiguero, etcétera, hacen exactamente eso, porque el lenguaje del cerebro son señales eléctricas. Entonces, si se puede hacer, ya existen incluso dispositivos comerciales. Los implantes cocleares lo que hacen es eso. Un implante coclear transforma el sonido en señales eléctricas y estimula, claro, no la zona del cerebro que tiene que ver con la visión, sino la que tiene que ver con la audición. Y los sujetos son capaces de entender incluso con una conversación por teléfono, porque cuando un sordo te ve, te puede
ver cómo mueven los labios y tal, y eso te ayuda. Pero por teléfono no tiene ninguna ayuda. Todo esto ha evolucionado mucho. Al principio a nadie se le ocurría poner un implante coclear en un niño, por ejemplo. Y hoy en día sí están indicados. De hecho, cuanto antes se haga, más precoz, más beneficio consiguen sacar. Y los sujetos sordos, por ejemplo, hoy en día con implantes cocleares son incluso capaces de disfrutar de la música. Antes eso era imposible. Era algo mucho más rudimentario. Entonces, poco a poco estamos consiguiendo aproximarnos más al lenguaje del cerebro. Entonces, pues, si le damos estímulos de una manera lo más parecida posible a como lo hace el cerebro de forma normal, es más fácil para ese cerebro entender ese mensaje. Y eso ya se está haciendo. Nosotros vamos a estar un ratito por aquí, o sea que si tenéis alguna pregunta y tal, porque nos han dicho que deberíamos a comer tapas y ninguno hemos probado ninguna tapa. Digo, por lo menos a ver si... El área de comer tapas no se os ha estimulado todavía, vamos a ver si lo solucionamos ahora. Si no hay más preguntas, bueno, pues para cerrar el trato, pues por supuesto agradecer a Eduardo, Mediadores, Octavio y Sandra por haber contribuido a esta interesantísima edición de Ciencia con Tapas. Espero que les haya resultado provechosa. Todos los días se aprende algo y yo he aprendido un montón de cosas del cerebro que no sabía. Y esperamos verles en la próxima edición. Y decir nada, simplemente decirles que la tapa del refrigerio pues corre a cuenta de nuestro instituto. Gracias a que la universidad nos ha dado una ayudita, tenemos dinero para pagar. Pues nada, hasta la próxima y buenas tardes.